expediente motivo y él pide que ese expediente no se resuelva, que lo tengan ahí, como lo conocen, ¿verdad? Que lo engaveten y que no le den trámite, que lo tengan ahí, que lo tengan ahí, que lo tengan ahí. A eso es un incumplimiento de deberes, a eso se le puede considerar. O igual un empleado público, ¿verdad? Que en sus manos llegue el expediente para que lo resuelva, pero él conoce a la persona o a las personas o simplemente no lo quiere hacer y lo tiene ahí guardado. Entonces puede cometer este incumplimiento de deberes, ¿verdad? Cuando a propósito retarde el proceso o el procedimiento determinado, expediente o determinada petición que llegue a sus manos. Ese es un incumplimiento de deberes, ¿verdad? El no cumplir con las funciones para el cual fue nombrado o para el cual fue contratado. El día viernes me preguntaron cuál era una diferencia entre un funcionario y un empleado público y en dónde lo podían encontrar. Fíjese que la ley de servicio civil, en el artículo 1 de su reglamento, nos establece qué es un funcionario público y qué es un empleado público. Yo les dije que el funcionario público es el que tiene mayor jerarquía. Estos pues son elegidos a través de una elección popular o son nombrados. Si es un director, es nombrado por el ministro, ¿verdad? Si es un ministro, es nombrado por el presidente, ¿verdad? Pero necesitan un nombramiento para poder ir que diga que va a ser un funcionario, ¿verdad? Y un empleado público es aquel que va a trabajar por un salario y va a hacerlo a través de procesos en la oficina del servicio civil. O sea, él va a optar a una plaza, ¿verdad? Y entonces a ellos son los que se les consideran los empleados públicos. Y nos dice este artículo 1, nos habla de los servidores públicos. Para el efecto de la ley de servicio civil y el presente reglamento, Silvia López, apaga tu micrófono, por favor. Se consideran como servidores públicos o trabajadores del Estado los siguientes. A, funcionario público. Es la persona individual que ocupa un cargo o puesto en virtud de elección popular. Disculpe, licenciada Silvia López, ¿será que puedes apagar tu micrófono, por favor? Es que estás interrumpiendo a la licenciada. Gracias. Gracias. Entonces, les vuelvo a repetir, ¿verdad? Funcionario público nos dice que es la persona individual que ocupa un cargo o puesto en virtud de elección popular o nombramiento, conforme a las leyes correspondientes, por el cual ejerce mando, autoridad, competencia legal y representación de carácter oficial de la dependencia o entidad estatal correspondiente. Eso es un funcionario público. El que tiene mayor jerarquía, el que va a dirigir a la institución, el que es elegido a través de una elección popular o un nombramiento. Y un empleado público nos dice, es la persona individual que ocupa un puesto al servicio del Estado en las entidades o dependencias regidas por la Ley de Servicio Civil, en virtud de nombramiento o contrato expedido de conformidad con las disposiciones legales, por el cual queda obligada a prestar sus servicios o ejecutar una obra personalmente a cambio de un salario, bajo la dirección continuada del representante de la dependencia.
entidad o institución donde presta su servicio y bajo la subordinación inmediata del funcionario o su representante. No se consideran funcionarios o empleados públicos aquellos que sean retribuidos con honorarios por prestar servicios técnicos o profesionales conforme la ley de contrataciones del Estado. Entonces, esto es lo que es un funcionario y un empleado público. Hamilton. Buenas noches, licenciada. Disculpe, viera que tuve un poquito de problemas con el internet, que se me cortó la señal. Me gustaría saber, no le escuché, qué documento, qué ley está leyendo usted, de donde está obteniendo estas definiciones. No sé si me puede apoyar con ello, por favor. El artículo 1 del reglamento de la ley del servicio civil. Muchas gracias, licenciada. Muy bien. Entonces, ya sabiendo que es un funcionario o un empleado público, continuemos. Entonces, cuando vimos abuso de autoridad, ¿verdad? Es cuando a uno le dan alguna orden, realícese o permita cualquier acto arbitrario o ilegal que vaya a perjudicar a la administración pública. Cuando realiza alguna decisión, alguna resolución, realiza alguna acción u omita hacer una acción que vaya a dañar a la institución donde él es funcionario o empleado público de ese lugar. Incumplimiento de deberes es cuando no cumple con las funciones o atribuciones inherentes al cargo que tiene o al cual fue contratado, ¿verdad? Eso es un incumplimiento de deberes. Cuando se rehusare también, cuando omitiere, cuando retardare algún proceso o algo propio de sus funciones. El artículo 419 bis nos dice incumplimiento del deber de prestar declaración jurada patrimonial. Fíjense que aquí esto es bien interesante. ¿Por qué? Porque todo funcionario o empleado público, dice, o quien ejerza funciones públicas, está obligado, o sea, sí o sí, tiene que prestar esta declaración testimonial. Y esta declaración testimonial es declarar todos los bienes, todos los patrimonios que tienen a su cargo. Si tienen cuentas bancarias, si tienen vehículos, si tienen propiedades, incluso si tienen servicios funerarios, si tienen mausoleos, si tienen nichos, si tienen alguna propiedad en el cementerio, tanto del funcionario o de empleado público como de su cónyuge y de sus hijos. Si sus hijos son mayores de edad y trabajan, tienen que decir en qué lugar trabajan, cuánto ganan, si están prestando servicios o si están bajo algún reglón presupuestario. Todo eso lo tienen que declarar aquí, como dice, en esta declaración jurada, ¿verdad? Y la tienen que presentar todos los años con la información actualizada. Y lo tienen que hacer todo, o sea, tienen que escribir todo lo que tengan. ¿Por qué? Porque si ustedes omiten alguna información, por ejemplo, que tengan 3 cuentas bancarias y ustedes solo declaran que tienen 2, en algún momento cuando los investiguen, por ejemplo, o cuando los acusen de algún delito de, qué sé yo, de lavado de dinero, por ejemplo, y ustedes dicen, no, pero si miren, yo mi cuenta bancaria, pero ustedes por X o Y razón no declararon una cuenta bancaria, por ahí se los pueden llevar, por no haber declarado todo lo que ustedes tengan.
Es decir, a través de esto nosotros ya no podemos tener nada reservado. ¿Va? Dime, Carlos. Magarín, Carlos Magarín. Carlos. ¿No? Bueno, entonces, ¿quién me hace el favor de leer este artículo 419 bis? ¿Sí, Judith? Gracias. Si gusta, yo le ayudo, licenciado. Gracias, Judith, sí. Dice del penal, ¿verdad? Ajá, sí. Artículo 419 bis, incumplimiento del deber de presentar declaración jurada patrimonial. Comete el delito de incumplimiento del deber de presentar declaración jurada patrimonial el funcionario público, empleado público o quien ejerza funciones públicas, que estuviere obligado legalmente a presentar o actualizar su declaración jurada patrimonial y omitiere hacerlo transcurridos 60 días luego de la toma de posesión, o lo hiciere sin cumplir con los requisitos previstos en la ley de la materia, será sancionado con multa, la cual corresponderá a la multiplicación del salario o sueldo mensual del responsable por los 6 meses de atraso en la entrega de la declaratoria. Abajito Gracias. dice, adicionado por el artículo 16 del Congreso número 31/2012. Gracias. Fíjense que en la Ley de Probidad y Responsabilidad de Funcionarios y Empleados Públicos, el artículo 20 de esta ley nos habla, ¿verdad?, que es la declaración patrimonial, ¿verdad? Y nos dice, la declaración patrimonial es la declaración de bienes, derechos y obligaciones que bajo juramento deberán presentar ante la Contraloría General de Cuentas los funcionarios públicos como requisitos para el ejercicio del cargo o empleo, y al cesar el mismo como requisito indispensable para que se le extienda el finiquito respectivo. Están sujetos a la obligación de cumplir con la declaración jurada patrimonial las personas siguientes. A. Los sujetos de responsabilidad que se refieren a los incisos A, B, C, D, E y E del artículo 4 de la presente ley, excepto aquellos sueldos mensuales que sean inferiores a 8,000 quetzales y no manejen o administren fondos públicos. B. Todos los funcionarios y empleados públicos que trabajen en aduanas, puestos fronterizos, Dirección General de Migración, puertos y aeropuertos de la República, o que se encuentren temporalmente destacados en dichos lugares. C. Cualquier otra persona distinta a las indicadas en el artículo 4 de esta ley, cuando de las investigaciones surjan indicios de su participación con actos consecutivos de delitos o falta contra los bienes tutelados por la presente ley. Entonces, el artículo 4 tiene relación con este artículo, el artículo 20 de la Ley de Probidad y Responsabilidad de Funcionarios Públicos tiene relación con el artículo 419 bis del Código Penal. El artículo 419 nos habla de la falsedad de declaración jurada patrimonial y nos dice, comete delito de falsedad en declaración jurada patrimonial el funcionario público, empleado público o quien ejerza funciones públicas, que durante el ejercicio de su cargo incurra en falsedad al realizar las declaraciones juradas de bienes ante la Contraloría General de Cuentas. La acción penal de este delito es independiente de los procesos
por cuentas establecidas en la legislación ordinaria vigente. El responsable de este delito será sancionado con prisión de 2 a 6 años y una multa de 25,000 a 200,000 quetzales e inhabilitación especial. O sea, esta inhabilitación especial que nosotros miramos en casi todos los delitos cometidos en la administración pública, esa inhabilitación especial es aquella que el funcionario ese funcionario ya no va a poder seguir ejerciendo su cargo, ¿ah?, hasta que no demuestre su inocencia, ¿ah? Hasta ese entonces va a tener que ser retirado de su puesto, ¿verdad?, o del cargo que desempeña. El artículo 420 nos habla de la desobediencia. Comete el delito de desobediencia el funcionario o empleado público que se negare a dar el debido cumplimiento a sentencias, resoluciones u órdenes de autoridad superior dictadas dentro de los límites de su respectiva competencia y revestida de las formalidades legales. El responsable de este delito será sancionado con pena de prisión de 1 a 3 años, multa de 5,000 a 20,000 quetzales e inhabilitación especial. Esto quiere decir que los funcionarios o empleados públicos que no acaten una sentencia, una resolución o una orden de una autoridad superior, esto es más las resoluciones judiciales, ¿verdad? Que hay funcionarios que se rehúsan a dar cumplimiento a las órdenes judiciales. Y más se da con las venidas de los jueces laborales. Aquí es donde se tiene bastante problema, porque fíjense que hay funcionarios que creen, por ejemplo, en las reinstalaciones. El trabajador gana su reinstalación, perfecto. Hablemos de los 0.29. Yo les hablo mucho de los 0.29 porque se da más en los 0.29. Si los 0.29 demuestran que si tuvieron una relación laboral, el juez de trabajo, primero de la sentencia en primer grado, que es la del juez de primera instancia, les da con lugar la demanda y le ordena a la autoridad nominadora que reinstale a X trabajador, a X persona. Pero bueno, como también la autoridad también tiene derecho a presentar sus recursos pertinentes, apela. Entonces se va a segunda instancia a la Corte de Apelaciones. La Corte de Apelaciones, cuando emite la sentencia, le da con lugar la reinstalación a la persona, ¿verdad? Y así, continúan y evacúan todas las etapas del proceso laboral. Llega la sentencia definitiva de que lo reinstalen. Perfecto, viene la autoridad y lo que hace es reinstalarlo. ¿Qué pasa acá? Cuando lo reinstalan, y da la casualidad que siempre los 0.29 ahora han agarrado la modalidad de que creen que porque solo les dan 3 meses, les dan 4 meses, y cada contrato rompe una relación laboral. Eso no es romper una relación laboral. Por lo menos para que ya no haya una relación laboral, una relación continua, por lo menos tendrían que pasar unos 3 meses para que se diga que se interrumpió la relación laboral. Pero, ¿qué pasa? De enero a marzo le dan un contrato,
de mayo a septiembre otro, y de octubre a diciembre otro. No dan espacio y continúa siendo el mismo jefe en la misma institución. Perfecto. Y entonces da la casualidad que se va a terminar el contrato. Lo reinstalaron con este contrato. Por ejemplo, lo reinstalaron en marzo y el contrato de todos los 029 termina en abril. Entonces piensan los funcionarios que como ya cumplieron con la sentencia, ahí cumplieron y ya los vuelven a despedir. Les vuelven a rescindir el contrato. Pero ¿qué pasa? Ellos ya no son 029, porque ellos ya demostraron una relación laboral, ya demostraron que sí hubo y que sí hay relación de dependencia. Pero la mayoría ya no vuelve a ir al juzgado a demandar, o sea, a decir, como a quejarse y a decir que otra vez lo volvieron a despedir, ¿verdad? Siendo ellos ya teniendo categoría pues de un trabajador, porque media vez a uno le demuestran que uno le dan con lugar la reinstalación o le dan con lugar a uno las prestaciones, le están diciendo a uno que sí tuvo una relación de dependencia, que sí es catalogado como trabajador, ¿verdad? Pero por eso es bien importante que cuando miden laboral le pongan mucho atención al laboral, porque por no saber la mayoría el derecho laboral es que no vuelve a demandar y a decir que, o sea, obligar a las autoridades que ya no. Pero, ¿qué pasa? Ahora, recientemente crearon el Juzgado Pluripersonal de Paz, especialmente para ver los delitos cometidos con los funcionarios que no cumplen con las sentencias laborales. Eso quiere decir que es lo que va a pasar ahorita, ¿verdad? Que si las sentencias van a venir y van a decir que si no se cumple con la reinstalación, si no se cumple con pagar de forma, por ejemplo, inmediata las prestaciones laborales o las reinstalaciones, van a certificarlo conducente a esos juzgados. Y entonces ya se va a volver en forma penal. Ya se va a cometer entonces este delito de desobediencia por no querer acatar esas resoluciones judiciales. ¿Verdad? Entonces, es muy importante, ¿verdad?, que sepan o que cuando pase, por ejemplo, les pase algo así, le digan a su abogado y que su abogado se ponga pilas. Permítame. Flor de María, me habías dicho aquí algo, ¿verdad? Su compañera Flor de María me escribe que era 029 en una institución y que todavía está esperando su reinstalación. Pero ¿por qué estabas esperando tu reinstalación? Porque no quieren hacerla cumplir. Flor de María. Si no la quieren cumplir, ahora ya están esos juzgados que te digo, ¿no? Los juzgados pluripersonal de paz. Podrías ir a poner que aún no, ¿qué? Bueno. Pero ¿quién no te la prueba? O sea, si ya se terminan todas las etapas del proceso laboral, que lo último sería la sentencia de la Corte de Constitucionalidad, donde te dan con lugar, tendrían que irse ya al juzgado de primera instancia a pedir que se nombre al
pero ahí el MAGA no te tiene que atrasar nada, porque si hay una sentencia, yo de ustedes fuera y fuera a poner una denuncia de una vez en contra de ellos que no quieren acatar ya una orden judicial. Bueno, ¿quién más me estaba preguntando? Ingrid, ¿tú levantaste la mano? Sí, Leida, muchas gracias. Sí, fíjese que hablando de del tema de mi compañera, yo también tengo el mismo problema y un abogado me estaba comentando que se puede poner una denuncia en el MP por desobediencia si no quieren acatar esa orden. Fíjese que en mi caso, a mí me reinstalaron el 20 de diciembre, pero lamentablemente pusieron un amparo en la corte. Entonces, digamos que ahorita está en la corte y por esa razón no dieron lugar a la reinstalación. Entonces, me dijeron que era como de 4 a 6 meses más que se iba a tardar en la corte. Está en la corte y en la sala quinta. Fíjate que, mire, pues, nos vamos a salir un poquito y vamos a ir un poquito a procesar constitucional. Gracias, perdón, Liga. Sí, cuando entiendo que hasta la Corte de Constitucionalidad, la Corte de Constitucionalidad, pero antes se tuvo que ir a la Corte Suprema de Justicia. La Corte Suprema de Justicia te dio a ti, o sea, les dio a ellos, porque ellos fueron los que interpusieron el amparo, le dieron el amparo provisional. Ese es el que estamos esperando, porque aún es solo... No, la Corte Suprema de Justicia, porque antes de haberte ido a la CC, tuvo que haber pasado a la Corte Suprema de Justicia. Yo creo que ahí está, Lida. Ahorita le voy a confirmar bien. Sí, el juzgado 13º de Pluripersonal de Trabajo y Previsión Social. Dice de que acá, bueno, esa fue la reinstalación, pero hicieron otro. Aquí está. Este es digamos, el juzgado es el de apelaciones, correcto. Todavía va ahí. Todavía, se fue, digamos que está en la quinta, está en la quinta de la Corte de Apelaciones. Sí, pues, porque apelaron. Entonces hay que esperar a la apelación. Y ahí sí te falta un poquito, no es por desanimarte, pero falta tal vez ya dieron, ustedes ya acordaron esa audiencia, la vista. Ya fue, digamos que como le digo, a mí yo me presenté en el Ministerio de Salud el 20 de diciembre y ahí fue donde, bueno, yo ya sabía de que habían puesto esta apelación y nos dijeron de que no procedía la reinstalación por estar esta. No, ahí sí tienen razón. Ajá. Porque hay que esperar a que salga la apelación, pero la apelación no es por desanimarte, pero sí se lleva 1 año a 2 para que salga la sentencia. Y de ahí no te van a poder reinstalar hasta que salga la sentencia de la Corte Suprema de Justicia. Yo te preguntaba si ya estaba en la Corte Suprema de Justicia, porque ojo acá. Ajá. Si en la Corte Suprema de Justicia, cuando da la primera, por ejemplo, da la primera resolución, donde dice con lugar acá dice, se toma, perdón, Lida, se toma nota del contenido del oficio recibido y de tal virtud, dice, remítase el disco compacto para el proceso del honorable Corte Suprema de Justicia, Cámara de Amparo y Antejuicios. Entonces tuviste ya de haber salido y ya presentaron amparo. Ajá. Y ya presentaron amparo, entonces lo que va a hacer la Corte Suprema de Justicia es venir y decirle a la parte, a Ministerio de Salud,
con lugar de, no, le va a decir por recibido el memorial de amparo y se corre audiencia a las partes, ¿verdad? Por el plazo de 48 horas para que rindan su informe o la primera audiencia. Pero ¿qué pasa? Si la Corte Suprema de Justicia no decreta el amparo provisional, el proceso no se puede suspender, porque solo si hay un amparo provisional, si declaran amparo provisional, suspende el trámite. Pero si no hay el amparo provisional, el trámite continúa, entonces ahí sí tendrían que nombrar un ministro ejecutor para que vaya a cumplir con la reinstalación. Ajá, sí, el ministro ejecutor, yo con él me junté el 20 de diciembre, pero ajá, ya dijeron que no, por eso, ¿verdad? Entonces se fue a la corte. Entonces ahí están por un delito de desobediencia, porque si no hay amparo provisional, no hay efectos suspensivos, no se suspende el proceso. Ajá. Ya. Entonces sí, entonces Lida, ahí aplicaría también eso que me comentaban que se podía poner la denuncia en el Ministerio Público por desobediencia. Ajá. O no tiene nada que ver el Ministerio Público bien, ¿verdad? Sí, porque ellos miran todo lo que son los delitos. Ok, muy bien. Gracias, Lida. Perdón, bueno, ya nos salimos del tema, disculpa. Bueno, entonces, continuemos, por favor. Ya vimos el delito de desobediencia. Ahora miremos el artículo 421, denegación de auxilio. Fíjense que en este denegación de auxilio es prácticamente cuando el jefe o un agente de la policía no le presta auxilio, ¿va?, a través de la denegación o que se rehusare prestarle el apoyo a alguna autoridad que se lo está pidiendo. ¿Sí? Aquí dice, mire, el jefe o agente de la policía o de cualquier fuerza pública de seguridad que rehusare, omitiere o retardare sin causa justificada la prestación de un auxilio legalmente requerido por autoridad competente, será sancionada con prisión de 1 a 3 años. O sea, todos aquellos que prestan al sistema penitenciario o los jefes de ellos no quieren prestarle esta ayuda a esta autoridad que se le está pidiendo, va a cometer este delito y va a ser sancionado con prisión de 1 a 3 años por haberse negado a prestarle este auxilio. Miremos el artículo, quiero que miremos un artículo muy importante. Quiero que miremos dos artículos muy importantes de todos estos artículos que contiene los delitos cometidos por los funcionarios. Miremos el artículo 432 y 433. Estos son bien importantes y quiero que los tengan claro, porque es lo que más se comete en la administración pública. El 432 nos habla de los nombramientos ilegales. Comete delito de nombramiento ilegales el funcionario o empleado público a saber público a una persona en quien no concurran los requisitos que la ley exija. El responsable de este delito será sancionado con pena de prisión de 6 meses a 2 años y una multa de 10,000 a 25,000 quetzales. ¿Por qué les digo que se comete mucho en la administración pública? Porque viene un funcionario, un director o un ministro o un secretario, al que hayan nombrado como funcionario. Y le quiere atraer a gente de su confianza y está bien, perfecto, nadie le dice nada. Pero lo que sí le tenemos que decir es que llenen las calidades
para estar en el puesto que tiene, que no por ser amigo lo tenga como jefe de un departamento, por ejemplo, porque para ser jefe de jurídico, financiero, administrativo, de presupuesto, tiene que tener por lo menos una licenciatura en la materia en que va a ejercer ese puesto. Porque no puede tener a un jefe administrativo si ni siquiera tiene una licenciatura, sino solo tiene un bachillerato o solo tiene un tercero básico. Entonces, ahí está cometiendo este nombramiento ilegal, porque él, a sabiendas que esta persona que nombró no llena los requisitos que exige la ley, ya, y ustedes van a decir, pero ¿en qué ley dice que el jefe de administrativo tiene que ser licenciado en administración de empresas? Por eso, todas las instituciones tienen que tener un manual de puestos. ¿Sí? Entonces, en ese manual de puestos va a decir los requisitos que se necesitan para poder ser un jefe técnico, un jefe jurídico, un jefe financiero. Y todos los jefes, sí o sí, tienen que tener la licenciatura, tienen que tener, si van a ser, por ejemplo, jefes, un jefe técnico donde sean ingenieros, el jefe tiene que ser ingeniero. Si va a ser un jefe financiero, tiene que ser un auditor. Entonces, esto es lo que muchos se dan en la administración pública. Y los que trabajan en las instituciones del Estado saben que en todas las administraciones siempre pasa eso. En el artículo 433 dice usurpación de atribuciones. Esto es algo muy importante y que tiene mucha relación con este delito de nombramientos ilegales. Comete delito de usurpación de atribuciones el funcionario o empleado público que a sabiendas se arrogue facultades que no le corresponden a su cargo o atribuciones que no le competan. El responsable de este delito será sancionado con prisión de 6 meses a 2 años y una multa de 10,000 a 25,000 quetzales. Miren qué interesante. ¿Por qué? Porque como dice, tanto peca el que agarra la pata como el que agarra la pata como el que se la arranca, algo así. Entonces, tanto delito va a cometer el funcionario que lo nombró como el que accedió a tener ese puesto, cuando sabe que no llenan los requisitos para estar en ese puesto. Y un jefe, aparte de tener la licenciatura, la ingeniería, ser auditor, tiene que ser un 011 o 022. Del 029 o un 0 o un sub-18. Ellos no pueden porque no tienen esa facultad para poder llegar a ser jefe. Entonces, para ser jefe tiene que ser 011 o 022, ser, por ejemplo, tener la licenciatura, ser ingenieros, ser auditores. Y si en algún caso ustedes lo nombraran y ustedes saben que no llenan esos requisitos, es mejor decir no gracias. ¿Por qué? Porque saben que hay mucha gente que a uno le tiene envidia, o hay mucha gente que le pide algo a uno, pero si uno sabe que lo que le están pidiendo no está dentro de la ley, uno le va a decir no. Entonces, ¿qué pasa? Ya se vuelve nuestro enemigo. Y puede ser que ellos en forma anónima presenten una denuncia y digan, fíjese que en tal institución, tal persona ejerce el cargo de
director técnico 3, por ejemplo, que uno de los requisitos es que es 011 y que tiene que ser licenciado. Y él ni es 029 y no, él es un bachiller. ¿Qué va a pasar? Que entonces el Ministerio Público de oficio, porque como ya tiene la denuncia, aunque sea anónima, va a venir y va a empezar a investigar. ¿Y qué va a pasar? Y si confirman que ustedes están en un puesto donde no les compete, van a ir y van a enfrentar un proceso por esta usurpación de atribución. Entonces tengan mucho cuidado con esto, ¿verdad? Que no, y eso también, si ustedes saben que una persona no está en ese puesto que le corresponde, acuérdense que está el delito de omisión de denuncia. Cualquier persona que sepa de un hecho y no lo denuncia, también va a ser, puede ser juzgado por esto, por una omisión de denuncia, porque sabiendo que esa persona no cumplía con esos requisitos. Los más perjudicados, ¿saben quiénes son? Los de recursos humanos, porque ellos saben que ellos no llenan los requisitos para estar en esos puestos y no denunciaron, también se pueden ir. Ellos van a tener la denuncia por omisión de denuncia, por no haber, ahí dije, valga la redundancia, no haber denunciado a estas personas. Dime, Claudia. Buenas noches, licenciada. Buenas noches, Perdón. compañeros. Licenciada, ¿y qué pasa con las plazas que hay exentas? Porque yo sé de una persona que le dieron una plaza exenta de un cargo de una coordinación y ella no tenía título universitario. Ajá. Fíjense que en esas situaciones, los que mucho ponen, se fijan en eso, es la Contraloría General de Cuentas. El artículo 32 de la Ley de Servicio Civil nos habla de los servicios exentos. El servicio exento no está sujeto a las disposiciones de esta ley, dice, y comprende los puestos de funcionarios nombrados por el presidente a propuesta del Consejo de Estado, ministros y viceministros de Estado, secretarios, subsecretarios y consejeros de la Presidencia de la República, directores generales y gobernadores departamentales, funcionarios y empleados de la carrera diplomática de conformidad con la Ley Orgánica del Servicio Diplomático de Guatemala. 4. Tesorero General de la Nación. 5. El escribano de gobierno. 6. Gerente de la Lotería Nacional. 7. Funcionario del Consejo de Estado. 8. Registradores de la propiedad y personal correspondiente. 9. Inspector General de Trabajo. 10. Funcionarios de la Presidencia de la República, que depende directamente del presidente. Miembros del Cuerpo de Seguridad. Personas que sean contratadas por servicios interinos, ocasionales o por tiempos limitados por contrato especial. Empleados de Secretaría de la Presidencia. No más de 10 funcionarios o servidores públicos en cada ministerio, cuyas funciones sean clasificadas de confianza por los titulares correspondientes. Pero todos, aunque sean nombrados, tienen que llenar las calidades que digan el manual de puestos de esa institución, aunque sean servicios exentos. ¿Sí? Gracias, licenciada. Darío López, y con él me quedo porque ya tengo mi retrasada, perdone. Dígame, Darío. Muy amable, licenciada, le agradezco. Rapidito, fíjese que no sé si dentro de esta ley también entran los diputados, licenciada, porque ya vio, a mí me da una gran pena que no es por nada, pero ahí hay un montón de gente que no es preparada y es diputada o diputado, y aún Sí. así tienen un montón de cuerpos de asesores, ¿verdad? Y uno se pregunta por qué los que tienen que emitir leyes, hay veces ni conocen qué es hacer una ley, de verdad. Sí, fíjate que el problema ahí con los diputados
es que la Constitución, ya cuando nos toque el tema del organismo legislativo, lo vamos a ver los requisitos. Pero lastimosamente, como en los requisitos para optar a ser diputado no hay grado de escolaridad, entonces cualquiera puede llegar a ser diputado. Y si te das cuenta, ni edad hay también para poder llegar a ser diputado. Bueno. Igual con el presidente, licenciada, que creo que tercero básico piden que sepa leer, escribir. No, ni siquiera piden, ni siquiera leer ni escribir, solo que sean guatemaltecos de origen y que sean mayores de 40 años, nada más. Muy amable, licenciada y compañera, también por mencionar eso, pero de verdad es penoso que al día de hoy no podemos reformar esa ley, de verdad, en Es serio. por eso les digo, ¿verdad? Que y como eso tenemos que reformarlo, pedir, tener iniciativa para pedir las reformas a la Constitución respecto a estos artículos y otros, ¿verdad? Pero sí. Uh-huh. Bueno, entonces lo dejamos hasta aquí, chicos. Si alguien más tiene alguna otra pregunta, que se quede conmigo, se la resuelvo, y los demás que tengan feliz noche. Gracias, licenciada. Adiós, licenciada. Feliz noche. Gracias, licenciada. Feliz noche. Adiós, Lita. Gracias, licenciada. Feliz noche. Feliz noche, licenciada. Feliz noche, licenciada. Feliz noche, Lic. Feliz noche, licenciada. Feliz noche, chicos. Feliz noche.